Soy Leire Ochoa Alberdi, residente de traumatología en el Hospital Universitario de Navarra y hoy os voy a presentar la sesión sobre la rotura del tendón distal del bíceps. Es tutorizado por Pablo Mateo. Para empezar, 3 puntos clave a destacar durante la sesión. Lo primero de todo, cambiar el concepto del tendón distal del bíceps. No se trata de una única estructura, sino que se trata de un complejo que después explicaremos. Lo segundo de todo, diferenciar más allá de la rotura o no rotura del tendón distal del bíceps. Y el tercer concepto, que ante la sospecha clínica de una rotura de bíceps se recomienda utilizar la ecografía y con ello la clasificación de Javier de la Fuente para así llegar a una mayor precisión y mejores resultados. Bueno, como recuerdo anatómico, el músculo bíceps braquial sobre todo es flexor y supinador del antebrazo y nos centramos en el origen, que se divide en dos cabezas, la cabeza corta y la cabeza larga. La cabeza corta se va a insertar después en el vértice de apófisis coracoides de la escápula y la cabeza larga en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Tanto el origen como la inserción de ambas cabezas es independiente. El tendón distal del bíceps, como primer concepto, hay que tenerlo como que es un complejo, ¿vale? Entonces, este complejo se divide en 4 diferentes componentes, que sería la aponeurosis bicipital interna o intramuscular, la aponeurosis bicipital externa o el lacertus fibrosus, con mucha variedad según la anatomía de cada uno, el tendón distal y el paratendón. Aquí podemos ver en la imagen de la izquierda cómo se trata de un complejo y aquí las diferentes estructuras que van alrededor del complejo. El tendón distal del bíceps en todo su recorrido se divide en dos porciones, la cabeza larga y la cabeza corta. Entonces depende en la zona en la que nos centremos, podemos ver cómo es en su recorrido. La porción larga en la zona unión-miotendinosa, que sería esta, tiene una inserción más lateral y la inserción en la parte más distal sería más profunda y proximal. En cuanto a la cabeza corta, la unión miotendinosa va por más medial y la inserción es superficial y distal. Vemos aquí como ambas cabezas tienen su propia inserción. En cuanto a la rotación del tendón en la zona de la inserción, se rota 90 grados en la unión miotendinosa. Esto que permite que tenga más resistencia. Entonces en el lado izquierdo lo hace en sentido horario y en el lado derecho, en cambio, en sentido antihorario. Bueno, ¿cuándo debemos sospechar una rotura del tendón distal del bíceps? Sobre todo son pacientes varones de 40 a 50 años que presentan dolor agudo junto a un chasquido, realizando una extensión brusca contra una flexión activa del codo. Entonces vamos a diferenciar dos diferentes grupos que serían aquellos que presentan una lesión completa, que van a tener el signo del Popeye, que se caracteriza por la extensión visible del bíceps, como podemos ver en la imagen. Después tenemos un segundo grupo que se trata de las lesiones parciales y las elongaciones, que son la mayoría, ya que son más del 55% de los casos, y estos no van a tener el signo del Popeye. ¿Y esto qué supone? Pues una dificultad diagnóstica. Bien, en cuanto a después de la sospecha clínica que debemos de hacer, la prueba que se recomienda es la ecografía. La ecografía vamos a ver, como en cualquier otro tendón que esté dañado, pues engrosamiento, zonas anecoicas o hipoecoicas en la zona dañada, líquido alrededor, artefactos de refracción, hipertrofia de la aponeurosis bicipital externa y disociación dinámica. Esto es a nivel de grandes rasgos. La clasificación ecográfica que propuso Javier de la Fuente en 2018 lo que hace es dividir las lesiones en dos grandes grupos. Tenemos las lesiones crónicas, que son aquellas que no van a tener edema porque llevan varios días o años o lo que sea, y estos presentan una degeneración fibrosa del tendón que podemos ver una desestructuración y un engrosamiento a nivel ecográfico. El segundo grupo son aquellas lesiones agudas que van a presentar edema. Entonces, dentro de este grande grupo hace otros 3 subgrupos que se tratan, el primero, de aquellas elongaciones tendinosas donde no vamos a ver una rotura del tendón. Dentro del primer grupo tenemos el grupo 1A, que sería que una porción está más afectada que la otra, y el 1B es que la afectación de ambas cabezas son similares. El segundo grupo se trata de las roturas de grosor parcial, que se divide también en 3. El 2A son aquellos de las roturas parciales
que abarcan un menos del 50% de la inserción, el grupo 2B en cambio más del 50% de la inserción y el grupo 2C sería las roturas completas de una de las dos porciones. El grupo 3 son aquellas roturas de grosor completo y dentro de este grupo dividimos también el grupo 3A, que serían más del 55% de los casos donde no vemos una retracción muscular, y el grupo 3B, que son aquellas del menos 50%, que sí que vemos la retracción muscular y con ello el signo de Popeye. En estas roturas de grosor completo, lo que se suele ver a nivel ecográfico es un adelgazamiento abrupto en la zona distal. Además, podemos ver artefactos de refracción y una zona anecoica en la inserción tendinosa distal dañada. Además, podemos ver, no siempre, pero en alguno de los casos, la hipertrofia de la aponeurosis bicipital externa y del paratendón, que este último punto es importante para después tener la decisión terapéutica. Bien, el grupo 1 son aquellas que eran la elongación tendinosa, donde ocurre un estiramiento traumático de la fibra mayor de la capacidad de la que tiene. Entonces, ecográficamente podemos ver en esta imagen un engrosamiento. El grupo 1A sería que una porción está más afectada que la otra y en el grupo 2B ambas porciones están afectadas de forma similar. El grupo 2 son las roturas de grosor parcial y afectan a una parte del tendón. El grupo 2A sería cuando afecta menos del 50%, en el grupo 2B más del 50% y aquí podemos ver también en las imágenes de la derecha imágenes intraoperatorias y después en el grupo 2C es cuando está afecto solamente una porción de las dos. Normalmente suele ser la porción corta. En el grupo 3 tenemos las roturas de grosor completo con desinserción de ambas porciones de la inserción distal. En el grupo 3A no vamos a ver una retracción muscular y esto nos indica que el lacerto estará íntegro. En cambio, en el grupo 3B tenemos menos del 50% de los casos en este grupo y serían aquellos que sí presentan la retracción muscular. ¿Esto qué significa? Que el lacerto estará lesionado y con ello vemos que habrá un signo de Popeye. Entonces, importante recalcar que no en todas las roturas de grosor completo vamos a tener la retracción muscular y vamos a ver el signo de Popeye, solamente en aquellas en las que esté el lacerto lesionado. Entonces, la rotura completa del tendón distal del bíceps, este tercer grupo. Importante la división del lacerto lesionado o no lesionado. Si está el lacerto íntegro, no necesitaremos siempre una cirugía. Y esto es importante sobre todo en aquellas personas mayores que puedan tener la hipertrofia del lacerto y esto lo podemos ver con la ecografía. ¿Por qué? Porque si vemos esta hipertrofia puede suplir esto la función del bíceps y con ello no precisar una cirugía. En cambio, en el grupo 3B, donde tenemos el lacerto lesionado y la retracción muscular, lo indicado sería la cirugía. Entonces, las ventajas del uso de ecografía y la decisión terapéutica. Las ventajas de la ecografía sobre todo permiten que sea un diagnóstico precoz, una cirugía temprana y con ello menos complicaciones en la hora de la intervención. Además, nos permite valorar la aponeurosis bicipital externa, que hemos dicho que puede llegar a suplir una hipertrofia de esta en la función del bíceps. Por último, la planificación de la incisión también se puede hacer en la zona de la retracción, que esté la retracción muscular y esto nos permite la ecografía. ¿Qué roturas precisan cirugía? Pues las roturas completas que estén retraídas. ¿Por qué? Porque esto disminuye la fuerza de la flexión más del 70% y las roturas parciales de más del 50% de grosor, pero siempre hay que individualizar cada caso. Las conclusiones de esta sesión son, el punto número 1, cambiar el concepto de las roturas del tendón distal del bíceps. El tendón distal del bíceps no es una estructura, sino un complejo compuesto por 4 estructuras. La sospecha clínica cuando tenemos que tener varón de 40 a 50 años con dolor agudo y chasquido tras extensión brusca contra flexión activa del codo. Además, importante ver que la retracción visible, el signo de Popeye, nos facilita el diagnóstico, pero no siempre está y no en todas las roturas de las completas del bíceps está, sino en aquellas que tengan la lesión del lacertus bicipital, que sería el grupo 3B. ¿Cuáles son los casos con mayor dificultad diagnóstica? Aquellas que son las más frecuentes, por ello la indicación de utilizar la ecografía. Las lesiones completas con aponeurosis bicipital externa íntegra, aquellas del grupo 3A, las lesiones parciales y las elongaciones son
las que mayor dificultad nos dan a la hora de la decisión terapéutica. Por ello, con la ecografía podremos tomar mejores decisiones terapéuticas. Entonces, además es importante recordar que siempre tendremos que hacer un barrido proximal a distal con la ecografía, utilizando cortes transversales sobre todo para aquellas roturas completas y los cortes longitudinales en la inserción distal para las roturas parciales. Por último, la sensibilidad de la resonancia y de la ecografía son equivalentes ante una sospecha clínica y por ello se recomienda utilizar como primera elección la ecografía. Las dos técnicas presentan misma dificultad para la diferenciación de aquellas roturas más difíciles de valorar, como son las elongaciones y las roturas parciales. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y otra vez seguiremos.